GBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión: retos y oportunidades del nuevo tratado TEMEC, con la participación de los destacados fiscalistas, doctora en Derecho Gloria Rocío Estrada Antón. Cuenta con una experiencia de más de 22 años en el área legal y de gestiones, así como en la consultoría en materia de comercio exterior y aduanas. Hoy día se desempeña como socio consultor de la firma Antón Rioja, SC, a cargo del área de gestiones y defensa jurídica en materia de comercio exterior y aduanas, así como de consultoría en el campo de comercio exterior e internacional. Asesora fiscal aduanera para diversos sectores del comercio exterior, agentes de carga, agentes aduanales, asociaciones de agentes aduanales, empresas transnacionales e instituciones académicas. Cuenta con una experiencia de 18 años como catedrática, expositora y sinodal en diversas instituciones académicas. Doctor en Derecho, Alberto Ruiz Rioja. Certificado como clasificador arancelario para la Asociación de Normalización Aduanera y de Comercio Exterior. Cuenta con una experiencia de más de 30 años en el campo de consultoría, capacitación y la operación aduanera. Asesor fiscal aduanero para diversos sectores del comercio exterior. Agentes de carga, agentes aduanales, asociaciones de agentes aduanales, empresas transnacionales e instituciones académicas. Conferencista nacional e internacional en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior, y árbitro de ponencias del Congreso Internacional de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Cuenta con una experiencia de 22 años como catedrático, expositor y sinodal en diversas instituciones académicas. En la conducción contaremos con la participación del maestro Francisco Cárdenas Guerrero. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Y pues en este día nos corresponde un tema bastante interesante, que es precisamente el TEMEC. Este decreto promulgatorio del TEMEC del 29 de junio, cuya vigencia es a partir del 1 de julio, que desde hace más de 26 años en que estuvo en vigor el TELECAN, entró en vigor ahora el nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos. Tuvieron que transcurrir más de 3 años de negociaciones para que en noviembre de 2018 se firmara este acuerdo y posteriormente en diciembre del 2019 fueran revisados algunos temas que fueron incorporados en dicho tratado y finalmente entre en vigor el 1 de julio 2020. Este nuevo acuerdo fue una actualización del TELECAN e incluye nuevos capítulos en materia laboral, ambiental y energética, entre otros. Para conocer de sus implicaciones, sus retos, sus alcances, tenemos el gusto de contar con 2 especialistas en la materia. Doy la bienvenida también al doctor y a la doctora Gloria Estrada y doctor Alberto Ruiz. Bienvenida, doctora, bienvenido, Alberto, gusto en saludarlos. Muchísimas gracias, Paco. Muy buenas tardes, gracias, un honor estar con ustedes. Gloria, muchas bienvenida. Gracias, Francisco. Muchas gracias a GBA por esta invitación. Es un gusto compartir contigo y con tu público, como siempre. Muchas gracias. Pues bueno, tenemos aquí 2 invitados de lujo. Vamos a aprovechar el tiempo y me gustaría empezar preguntándole a Gloria, ¿por qué razón consideras el reemplazo del TELECAN por este TEMEC? ¿Qué razones hubo y cuáles son los motivos, Gloria, de este cambio? Claro que sí. Fíjate, Francisco, que ha sido un tema muy especial el justificar la razón por la cual migramos de un tratado a otro, si pudiéramos decir que es otro tratado, un nuevo tratado. El TELECAN fue un tratado que durante su vigencia, los 26 años que aplicó para los 3 países de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, pues tuvo resultados muy satisfactorios. No podemos decir que únicamente para 1 o 2 de los países, sino para los 3, una integración económica que favoreció la competitividad de la región de cara a un proceso de integración en el ámbito internacional. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica en enero de 2017, después de una campaña electoral donde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue uno de sus principales, digamos, puntos de controversia con México, junto con la migración, pues Estados Unidos ya tenía
un conocimiento muy amplio acerca de la problemática que había implicado la apertura comercial. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump toma la decisión de renegociar el tratado para cumplir esa promesa electoral. Y esa promesa electoral lo que buscaba era hacer a Estados Unidos grande otra vez. Si ustedes recuerdan, ese fue el principal eslogan de campaña de Donald Trump. Y esto implicaba recuperar los empleos que habían migrado con la apertura económica y sobre todo con la implementación del propio Telecán. Como resultado de ello, el objetivo de Donald Trump se basó precisamente en recuperar sobre todo empleos del sector de la industria automotriz y otros sectores que también fueron controversiales en la renegociación del famoso tratado. Y cumpliendo con esta postura electorera en la que atacó a México, atacó la migración de nuestros connacionales y sobre todo atacó al peor tratado que hubiera existido sobre la faz de la tierra para los Estados Unidos, que es el Telecán, Estados Unidos le dio aviso a su Congreso de la intención de negociar un nuevo tratado y eliminar el vigente. México, como ustedes saben, es un país ganador dentro de lo que nosotros podríamos decir los resultados de este tratado, sino en el concepto del desarrollo y el impacto al bienestar de la población, al menos sí en materia económica. Entonces, para México era muy importante que este tratado siguiera vigente. Cuando inician las negociaciones en una primera ronda de negociación en mayo de 2017, el alcance que nosotros teníamos para este tratado era pues un replanteamiento de algunos de sus capítulos, de su estructura, pero no teníamos el alcance de una implementación de un nuevo tratado, como sí sucedió al final. Esta renegociación se dio en el marco de una relación muy extraña entre el gobierno de aquel entonces, Enrique Peña Nieto, al frente de nuestro país, y el presidente actual de los Estados Unidos, que sigue ahí, Donald Trump. Y en medio de una serie de amenazas y constantes presiones públicas en redes sociales, pues los grupos de negociación hicieron un gran trabajo y no solamente lograron mantener un tratado, sino modernizar un tratado. Un tratado que tenía ya una vigencia de 26 años, que había sido, y esto lo quiero dejar muy claro, que ya había tenido renegociaciones. Ya habíamos tenido cerca de 6 renegociaciones previas y la intención, en este caso, a mi gusto, fue renovar su contenido, modernizarlo, pero pues también dar cumplimiento al capricho del presidente de los Estados Unidos para incluso llamarlo de una manera totalmente diferente. Y es por eso que ustedes ahora tienen un tratado que ha sido modificado sobre la base del anterior, del famoso Telecán, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA por sus siglas en inglés. Bueno, pues ahora tenemos un, digamos, nuevo tratado con nuevos capítulos que se adicionan a anteriores, que es el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Con una pequeña anotación que ya le correspondió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual de nuestro país, en la cual pues los demócratas tuvieron la difícil, pues digamos, propuesta hacia el gobierno de México y de Canadá de volver a abrir la renegociación que había cerrado el gobierno de Enrique Peña Nieto con sus homólogos Estados Unidos y Canadá, el presidente de Estados Unidos y Canadá, mediante la firma ya formal del acuerdo de modificación el 30 de noviembre de 2018. Entonces tuvimos un momento muy tenso en el que los demócratas solicitaron a el Congreso negociar de nuevo aspectos, sobre todo en el ámbito laboral. Y ahí fue donde pudimos tener quizá algún momento de presión por parte nuevamente de los grupos de negociación. Y afortunadamente en diciembre de 2019 se cerró ese aspecto que quedaba pendiente para las controversias muy importantes en materia laboral y tenemos finalmente ya un tratado publicado, como bien señalas, el 29 de junio de 2020, que acaba de entrar en vigor el 1 de julio de este mismo año. Y vamos hacia adelante, ¿no? Muy bien, entonces independientemente de la parte política que lo impulsó,
que fue el gobierno de Estados Unidos a través de Donald Trump, se requería finalmente una actualización después de 26 años de un tratado, pues tan solo como, con temas como pueden ser el tema de telecomunicaciones, el tema de comercio electrónico, que pues creo que en aquellos entonces no podríamos dimensionar o no podrían haber dimensionado su crecimiento y por ello no se había incluido, pero independientemente de esto, Gloria, para terminar esta parte de la pregunta, independientemente de lo político, independientemente de todo este aspecto, ¿era necesario un nuevo convenio o era simplemente renegociar y actualizar el anterior? Pues bueno, eso es un enfoque muy particular que podríamos dar como una opinión. A mi gusto, los tratados establecen la relación entre las naciones de manera que pueden ser modificados en cualquier momento. Su estructura, sus condiciones, sus normas internas, bueno, pues son sujetas de cualquier renegociación por parte de los integrantes y el renovarlo, pues obedece ya a razones políticas. ¿Qué tenemos nosotros con un tratado renovado? Bueno, pues una mayor atracción en el orden internacional, un relanzamiento de la relación Estados Unidos, Canadá y México, y pues sí, de alguna manera, el renombrarlo nos permite a todos tener una sensación en la que la relación de Estados Unidos y Canadá pues va hacia un nuevo camino, continuando con el interés de ampliar la zona de integración económica de la región norteamericana. Perfecto. Muy bien, Alberto, ¿y qué nos espera con este nuevo tratado? ¿Qué beneficios o qué va a pasar con México con este tratado? Yo sé que es una pregunta muy fuerte, muy amplia, pero en toda tu experiencia tú ya llevas camino recorrido en esta parte y ustedes ya han trabajado en cursos con este tema. Yo quisiera preguntarte, ¿en qué nos beneficia o en qué nos perjudica de manera general este tratado, Alberto? A mí siempre me hubiera gustado contestar esa pregunta con el clásico, ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Está muy bueno. Pero no es cierto. La verdad es que sí, como bien lo dices, Francisco, es extremadamente complejo. Vamos a tratar varios abordajes, si te parece bien. Muy bien. El primero es, si lo vemos a nivel macroeconómico, es indudable que la entrada en vigor del Telecán para México fue un cambio de paradigma, completamente desde el punto de vista de cómo organizaba su economía. Y lo puedes ver en cifras, o sea, hay unas cifras verdaderamente notorias que son de dominio público de la Secretaría de Economía, en donde antes de 1994, hay que recordar que el Telecán entra en vigor el 1 de enero de 1994, el comercio exterior total de México andaba sobre los 117,000 millones de dólares, que es mucho dinero. A cifras presentes, hasta el año pasado ya teníamos 916,000 millones de dólares. Eso quiere decir que depende el ámbito que se analice, principalmente lo que crecieron fueron las exportaciones a partir de la entrada en vigor del Telecán. Se sextuplicó en algunas ocasiones el volumen del comercio exterior de México simplemente por la entrada en vigor de este tratado. Ahora la pregunta es, ese volumen, ese incremento, ¿cómo repercute realmente en la vida del país? Y yo digo que siempre tenemos que recordar que la economía por algo tiene un enfoque macroeconómico y un enfoque microeconómico. Desde el punto de vista macroeconómico, indudablemente pasamos de ser un país monoexportador, porque esencialmente, y los que hemos vivido lo suficiente para recordarlo, lo tenemos presente, en la década de los 80 México era un país que exportaba petróleo y algunas materias primas y nada más, ¿no? Así de sencillo. Y ahora resulta que somos un país manufacturero. Somos un país que lo que más exporta es manufactura. Y hay cifras que son cifras reales y constatables y que se pueden ver no nada más en sitios gubernamentales, porque luego la gente piensa que si consulta el INEGI o que si consulta una página del gobierno de México, las cifras van a estar maquilladas. Yo los invito a que indaguen y que vean en organismos internacionales como la propia OCDE, como la OMC
o el Banco Mundial, y van a ver, por ejemplo, que sorprendentemente México hoy en día es el exportador número 1 de pantallas de televisión planas. Es más, yo invito a los amigos que nos están viendo en este momento a que hagan un pequeño experimento. Terminando esta charla, vayan y busquen el televisor que tengan cerca ahí en su casa, de la marca que sea. Es altamente probable, hay más de un 90% de posibilidades de que esté hecho en México. Prácticamente todas las pantallas de televisión planas que se comercializan en el mundo se hacen aquí. Es un detalle interesante. Interesante, sí, claro. Los refrigeradores de puerta doble, igual México era el segundo lugar en exportación de este tipo de refrigeradores. Entonces, sexto lugar a nivel mundial en autopartes. Unos datos que muchas veces no conocemos, porque incluso luego nos acercamos a la gente y decimos, ¿qué exporta México? Aguacate. Y una vez un colega, estábamos precisamente reunidos con personas de Michoacán, dijo, no, que el aguacate, que la exportación del aguacate, le dijo, no los quiero hacer sentir mal, pero lo que ustedes exportan en un año es lo que la industria aeronáutica exporta en un mes. Entonces, sí, el tema de evolucionar, desde una economía monoexportadora de materias primas a una de manufactura, pues obviamente esto cambia el perfil del país de manera sensible, ¿no? Claro. En segundo lugar, siguiendo hablando del enfoque macroeconómico, nuestro país, de ser una economía de sustitución de importaciones, pasamos a una de apertura. Esto no empezó propiamente con el Telecán, sino con la firma del GATT en 1986, pero se perfeccionó y se amplificó con el Telecán. Y también vuelvo a citar, cuando yo era niño, si yo quería comerme un chocolate de los que ustedes conocen, no voy a decir la marca porque pues, aquí no les vamos a andar haciendo publicidad gratuita, pero de esas que se refieren a un objeto celeste, esos chocolates que tienen un nombre muy espacial, ¿eh? Tenía que esperar a que me lo trajera alguno de los tíos que ocasionalmente viajaban al extranjero. Hoy en día, si quiero un chocolate de esos, pues voy a la tienda de la esquina, es más, ni siquiera a la tienda, diré yo, al puesto de la esquina, ¿no? Y así tenemos una oferta de productos. Cuando yo era niño había 2 marcas de cereales. Ahorita hay un corredor de cereales en el súper. Entonces, es un tema complicado porque se multiplicó la oferta, pero ahora voy a hablar de lo malo. Lo malo de los tratados, y hay economistas como Stiglitz, premio Nobel de Economía, que lo han apuntado muy bien, que es cuando hay una disparidad, cuando hay una asimetría entre las economías de los países involucrados, los tratados pueden arrastrar varios fenómenos negativos con ellos. Por ejemplo, que la mano de obra se vaya al país a donde pagan menores salarios. Y justo eso es lo que pasó. Y retomando el comentario inicial de Gloria, ¿no? ¿Por qué se negoció este tratado? La verdad es que coincido contigo. El tratado por sí mismo tenía una obsolescencia. La tecnología, el avance desmedido que ha habido en intercambio de bienes digitales, nuestras nuevas formas de hacer negocios de la década de los 90 a nuestros días, no hay parámetro de comparación. Entonces, iba a suceder más temprano que tarde que se tuviera que actualizar el tratado. Pero el detonador definitivamente fue político. Y dentro de la campaña de Donald Trump, él dijo que iba a acabar con el Telecán y lo logró. Ya lo logró. Ya acabó con el Telecán. Absolutamente. Ya no existe. Jurídicamente ha quedado abrogado. Ha sido superado por un nuevo tratado. Entonces ya le cumplió a sus electores. Y el tema central era tratar de reincorporar a la economía estadounidense la mano de obra que se perdió, pero no solo por el Telecán. Nosotros, para Trump siempre hemos sido los villanos favoritos, pero la verdad es que ustedes saben que hay una multiplicidad de factores, incluyendo el crecimiento exponencial de China como manufacturero, la fluctuación en los precios de las materias primas a nivel internacional, que han llevado a que se pierda la manufactura en Estados Unidos. Y entonces, la clase obrera, la working class, pues obviamente se ha visto amenazada por el comercio internacional y ha bajado su estatus de vida. Baste con apuntar que Detroit, por ejemplo, en Michigan, es de las pocas ciudades del continente que han experimentado una migración negativa. O sea, la gente se va de ahí en lugar de llegar a vivir a la ciudad
porque precisamente todas las fuentes de empleo relacionadas con el autotransporte se minimizaron. ¿Eso le beneficia a México? Depende a quien estés escuchando. La apuesta de los últimos 3 sexenios de nuestro gobierno ha sido crear empleos. ¿Pero qué tipo de empleos? Empleos de manufactura. ¿Qué es lo que hace atractivo a nuestro país para traer las plantas para acá? Pues, me gustaría decirte que es nuestra altísima y sofisticada mano de obra, que sí la tenemos, y tenemos gente muy especializada. Me consta, por ejemplo, que las maquiladoras del norte de nuestro país se pelean a los trabajadores a veces porque hay ciertos grados de especialidad muy puntuales, pero ese no es el punto es el costo, número 1. Número 2, nuestro país realmente no tiene tantas alternativas por una sencilla razón. A menos que sucediera un cataclismo cósmico tipo que se abriera la falla de San Andrés, vamos a seguir siendo frontera con los Estados Unidos y vamos a tener 3,000 kilómetros de frontera con ellos. Siendo uno de los principales mercados consumidores en el mundo, es natural que nuestra economía gravite hacia ellos. Digamos que es una especie de determinismo económico. Y México tiene de dos. O puede desaprovecharlo y puede fingir que no están ahí, o aprovecha el hecho de que para enviar un embarque a los Estados Unidos lo único que tiene que usar es un camión. Y a lo mejor exagerando en un par de días tiene un embarque ya en alguna ciudad de Estados Unidos. Mientras que si queremos hacer negocios con nuestros otros socios comerciales, llámese Europa, la cuenca del Pacífico, pues son embarques que llegan en 20, 30 días por vía marítima, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí sí me gusta manejarme y presentarlo de manera de multiaspectos. 1, ¿se multiplicó el comercio exterior de México? Sí. ¿Necesitábamos tener este tratado para que esa tendencia perdurara? Sí. ¿Tenemos una mejor alternativa? ¿Podemos hacerle un feo a los estadounidenses? De momento no. De momento no. Tendrían que suceder muchos fenómenos de desarrollo económico bastante planificado para que eso pudiera ser posible y para que México empezara a explotar la red de tratados que tiene firmados. México tiene tratados por todos lados. El penúltimo tratado que echamos a andar se llama TIPAT y es con los países de la cuenca del Pacífico. Y ahí tienes un Australia, un Nueva Zelanda, un Japón, un Canadá, mismo Canadá que forma parte del TEMEC. Tienes Malasia, Singapur, Vietnam, que son mercados que pudieran ser interesantes, tanto de ida como de vuelta, pero los tratados no viven solos. Hay que darle una infraestructura, hay que darle una planeación económica. Y yo siento que lo que siempre nos ha sucedido en nuestro país es que sí hay como un trabajo disperso. Desde el punto de vista de negociación económica lo hemos hecho maravillosamente. Nuestros negociadores de tratados son maravillosos, pero luego no viene el regreso hacia el empresario a decir, a ver, ahora ya lo tenemos, ¿cómo lo explotamos? Y ahí tu audiencia que está interesado en el fenómeno fiscal, diría yo, ¿cómo le hacemos? Porque más allá del tratado hay que impulsar otros aspectos fiscales para que haya competitividad, para que el empresario pueda entrar en una arena mundial y no para que solo las multinacionales que quieren mano de obra barata exploten el tratado. Ese es el tema, esencialmente. Entonces, yo diría, ¿nos va a ir mejor? Yo diría, no había muchas alternativas. En conclusión. 2, ¿significa y ha convertido la faz de nuestra economía? Absolutamente. Algo que no muchas personas saben es que depende de la fuente que consultes, pero México es la 15ª economía a nivel mundial. Si consideramos que somos 200 países en la Tierra, no es un tema menor. O sea, somos una economía muy grande. Hay gente que sigue diciendo que México es un país pobre. Y eso es incorrecto. México no es un país pobre. México es un país lleno de pobres. Nuestro problema no es de generación de riqueza, es de distribución del ingreso. Entonces, tema complejo, yo te diría que podrías escribir una tesis literal viendo los pros y los contras del tratado, pero si lo quieres simplificar, yo diría, no teníamos muchas alternativas, número 1. Número 2, si no lo hacíamos nosotros, naturalmente se iba a producir una distorsión en la economía mundial.
porque nosotros somos uno de los bloques más importantes a nivel mundial, vamos a entendernos, el comercio, somos 493 millones de personas en el Telecán Temec. De Producto Interno Bruto estamos hablando de 26 billones de dólares. O sea, las economías de los 3 países sumados es un monstruo. Eso significa que somos a nivel mundial más o menos el 18.3% del Producto Interno Bruto mundial, algo así como, si somos como bloque, si actuamos como bloque, somos la segunda economía a nivel mundial. Se acabó. Entonces, difícil de cantar si simplemente decir, yo creo que tú lo mencionabas muy bien, hubo comentarios muy simplones, ¿no? Cedimos mucho. Bueno, ahorita déjame decirte que es bastante complejo en qué cedieron ellos y qué cedimos nosotros. Cada uno perseguía sus objetivos muy particulares, ¿no? Entonces, me parece fuera de lugar decir, cedimos mucho, hicimos todo con tal de que nos dieran el tratado. Eso no es cierto. Eso es verlo de una manera terriblemente simple. Ay, perdimos tu audio. ¿Ya me escuchas, Alberto? Ya, gracias. Qué bueno entenderlo de esta manera, porque la pregunta era difícil, como te decía en un principio, porque también por sectores, hay sectores que van a tener implicaciones diferentes que otros. Eso también va a ser importante. Y comentabas hace un momento el costo de la mano de obra, y como vamos a ver, o se puede revisar el tema de la industria automotriz con una imposición de un costo por hora de $16. Perdón, mi cámara está teniendo algún inconveniente, pero me escuchan bien, ¿verdad, Alberto? Perfectamente, te escuchamos muy bien, gracias. Entonces, esta pregunta sabía yo que iba a ser también una parte de lo que íbamos a analizar más a detalle, y cuando terminemos podríamos tener un poquito más de margen para contestar con más precisión, pero tú ya tenías la experiencia de todo este bagaje del tema, entonces por eso quise preguntarla. Pero bastante clara, Alberto. Gloria, ¿en qué consideras que debemos encontrar las principales diferencias entre el Telecán y el Temec? Claro, Francisco, este es un tratado diferente, muy diferente al Telecán. Este es un tratado integral, lo que se conoce como un tratado de nueva generación. Este tipo de tratados ya no solamente hablan de comercio, ya no solamente tienen que ver con comercio de bienes y de servicios, sino que ven un poquito más allá en cuanto a las relaciones económicas de las naciones, y tratan de establecer normas globales y tratan de establecer estándares y definen por mucho la relación que tiene que llevar a cabo una región o un bloque comercial, una región integrada como lo es la región de Norteamérica. De alguna manera lo que estamos viviendo es una evolución de los procesos de integración económica, porque este tipo de tratados sí limitan formalmente la decisión que pueden tener los gobiernos sobre su rectoría, sobre su destino económico, y sí inciden un poquito en el concepto soberano, como lo conocemos, por ejemplo, los mexicanos, ¿no? Esa capacidad de autodeterminarse que tiene nuestro país, pues hoy en día tenemos que coordinarnos con nuestros socios comerciales para tomar en cuenta decisiones de carácter económico, y vamos a ver incluso más adelante definir nuestras relaciones comerciales con otros países. Como lo decía Alberto muy atinadamente, México tiene una red de tratados muy importantes que iniciaron a partir del Telecán, con la negociación, firma y entrada en vigor del Telecán en 1994, pero que llevó a México a ser uno de los países con más tratados de libre comercio a nivel mundial. Por ahí nos supera Chile, por supuesto, Estados Unidos, que ha intensificado un poquito sus negociaciones con otros países asiáticos, pero México tiene una plataforma de acceso a mercado internacional muy importante. Sin embargo, pues sí, sin duda el socio comercial más importante para México, que representa el 80% de sus exportaciones, es Estados Unidos. De ahí que la necesidad de renegociar este tratado llevó a la incorporación de nuevos
tópicos, nuevos temas que se convirtieron incluso en capítulos. Tendríamos que hablar de una evolución de un tratado que pasó de 22 capítulos a 34 capítulos. Y en estos 34 capítulos ya estamos hablando ya de la incorporación formal de apartados de agricultura, temas relacionados con textil y confección, que es un sector muy sensible entre Estados Unidos y México, temas de facilitación aduanera, porque nuestros procesos de integración nos obligan a armonizar cada vez más la operación aduanera con nuestro vecino. El tema no es una casualidad, el tema que nosotros hemos visto como una evolución del despacho conjunto en la frontera norte de nuestro país, el tema de una coordinación cada vez más intensa en materia de seguridad, la noticia que ustedes acaban de escuchar acerca de un cambio de mando en las aduanas que fue muy controversial, no es una casualidad, se los digo de verdad. Tuvimos una visita del presidente mexicano a los Estados Unidos, se hablaron temas muy sensibles y ahí tienen los resultados. Hay un tema muy importante que se incorpora también en este nuevo TEMEC, en este nuevo tratado ya integral, que es el tema laboral, que es el tema que tiene que ver con la pyme, la pequeña y mediana empresa, cómo se incorporan estas empresas que son básicas para la economía de las tres naciones, a los beneficios que pueda otorgar el propio tratado, el TEMEC. Hay un tema interesantísimo que es el manejo de la corrupción como un fenómeno que altera la competitividad en las tres naciones. Entonces hay un capítulo anticorrupción, porque esto presumiría dar ventajas a los países donde la corrupción es más intensa sobre la actividad económica de otros países donde la corrupción está controlada. Hay un tema de buenas prácticas regulatorias que tiene que ver mucho con compromisos adicionales en el orden internacional para ir, digamos, eliminando todas estas cargas regulatorias que suceden en el comercio internacional y favorecer los flujos comerciales, sin duda. Y un capítulo que fue agregado por el negociador que se incorporó al final de esta etapa, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió hacer alguna observación adicional, que fue este negociador Jesús Seade, que al momento en que participa en el cierre de las negociaciones del grupo que en ese entonces estaba a cargo de Enrique Peña Nieto, habla acerca del sector energético y establece un apartado muy particular sobre el reconocimiento del derecho del Estado mexicano para la propiedad directa, inalienable e imprescriptible para los hidrocarburos. Este tema que para México siempre ha sido muy sensible históricamente, filosóficamente, lo podríamos decir incluso, que queda totalmente protegido de las interpretaciones que se pudieran hacer sobre la apertura al sector energético y que ya vimos que está generando controversias incluso en materia de inversión. Se mantuvieron, por supuesto, todos los capítulos que protegen estas formas o mecanismos de solución de controversia, que eran capítulos que Estados Unidos quería eliminar y que Canadá y México dijeron de ninguna manera, porque pues estos mecanismos nos permiten dirimir nuestras controversias de una manera más imparcial y expedita. Y pues de alguna manera este es un tratado totalmente renovado, modernizado, que nos habla de nuevas tendencias en comercio electrónico, temas de telecomunicaciones que hace 26 años no eran tópicos que se podían incorporar, digamos así, al interés de la negociación de un tratado de libre comercio. Destaca, y esto sí puede ser un aspecto muy interesante para la audiencia, el saber que este es el primer tratado que México negocia o renegocia finalmente, que tiene vigencia. El famoso TEMEC es un tratado con vigencia, 16 años, sujeto obviamente a extender esta vigencia, precisamente obligando a las partes a repensar su estructura y contenido, que fue lo que de alguna manera motivó al gobierno de Estados Unidos a solicitar a sus socios comerciales llevar a cabo esta renegociación. Pero yo insisto, la renegociación de los tratados es una condición sine qua non para su existencia, es parte de su estructura misma,
pero bueno, pues en este momento tenemos esta condicionante, el tratado tiene vigencia de 16 años y la particularidad de que va a ser abierto a renegociación cada 6 años. Sí, Esos son cambios sustanciales. sí, Adelante, adelante. sí, perdón. Fíjate que nos acabas de dar un panorama bastante completo de las diferencias y invita mucho a revisar todo este tema. Gloria, muy importante, muchas gracias y me pareció muy claro. Aquí vamos a pasar a otro tema, Alberto. ¿Recuerdas el conflicto este del transporte transfronterizo? Que decía que con el tratado se iba a solucionar. ¿Realmente se soluciona, Alberto? ¿O cómo quedó? ¿Nos podrías complementar ahí con esta parte? La verdad es que digamos, hay cosas muy interesantes, como ya apuntó Gloria, que estudiaron en el tratado, capítulos completamente nuevos, una estructura que está más ajustada a la nueva generación de tratados. Hay aspectos muy interesantes dentro del TEMEC, pero algo que nos quedaron a deber terriblemente fue ese conflicto. Resulta que sí hay un capítulo de servicios transfronterizos por sí mismo, pero lo que se menciona ahí es que se va a crear un comité para resolverlo. Es decir, resuelto no está. Lo que se va a crear es un órgano tripartita para ver cuál es posiblemente la mejor solución en el tema del autotransporte. Recuerden ustedes que desde el día 1 del Telecán, los estadounidenses decidieron no cumplir. Y eso fue un tema que tiene tintos políticos, económicos. Sí, para los amigos que nos acompañan el día de hoy y no estaban muy al tanto de cuál era la negociación original del Telecán, se suponía que iban a poder fluir libremente los camiones de carga de México, Estados Unidos o Canadá entre los tres países, que iban a poder internarse más allá de los 20 kilómetros de la franja fronteriza y hacer entregas directamente de las mercancías en el territorio del otro país parte. Y se suponía que esta apuesta era por la competitividad, porque obviamente pues, menor manejo de mercancías, menos maniobras, un tratamiento más directo de los bienes y todo esto. Pero no contábamos con la astucia de los grupos de carácter gremial de los Estados Unidos, los famosos Teamsters, que son lo más parecido a las centrales obreras superpoderosas que teníamos en nuestro país todavía hasta la década de los 80. Así, tú sabes que si la CTM tosía, entonces el país temblaba, ¿no? Y si Fidel Velázquez decía voy a hacer una huelga general, la gente lo tomaba muy a pecho, ¿no? Y los empresarios se preocupaban y el gobierno cedía. Bueno, pues algo así son los Teamsters en Estados Unidos, son los que se encargan de agremiar a todos los transportistas de la vía terrestre. Entonces, al parecer, por ahí vino la presión. Estados Unidos argumentó un pretexto técnico, decir, es que los camiones mexicanos no cumplen con los requisitos de seguridad. Necesito que para circular en mis carreteras los conductores sean bilingües, que estén preparados en primeros auxilios, una serie de características así por el estilo, y pues nunca se llegó realmente a cumplir. Incluso te tengo que platicar que por ahí tuve un alumno que hizo una investigación en un seminario de doctorado que yo conduje, que hablaba del transporte y le puso un título muy simpático a su investigación. Se llamaba Transporte Telecán. Cuando queríamos no nos dejaron y ahora que ya podemos no queremos. Y le puso ese nombre porque a la luz del costo que iba a significar la modernización del equipo, la capacitación y además el costo de las horas laborales, porque obviamente, pues de repente el gremio de los conductores dijeron, o sea, a ver, tengo que ser bilingüe, voy a estar trabajando en Estados Unidos, pues cobro en dólares, ¿no? Claro. Es así de simple. Entonces es un tema que yo lo veo difícil de zanjar, pero se supone, este TEMEC no lo resuelve. No hay una regla ya escrita dentro del capítulo de servicios transfronterizos y lo más que hay
hizo un comentario diciendo, lo vamos a ver. Vamos a hacer un comité de los 3 países y vamos a tratar de buscar una solución. Entonces, yo siento que esto es aún prematuro ver en qué va a acabar y si verdaderamente vamos a tener ahora sí camiones estadounidenses circulando por México y mexicanos por Estados Unidos, o nos vamos a quedar igual. Para los amigos que nos ven y que no saben cómo funciona realmente la frontera norte de nuestro país, como ocurre en la actualidad llega un tráiler con su cajota, ¿no? Del lado estadounidense porque es mercancía que se pretende importar hacia México. El chofer estadounidense tiene que desenganchar la caja, tiene que llegar un camión que normalmente son unos tractores de tráiler totalmente destartalados. Bueno, no destartalados, pero digamos ya viejos. Vamos a decirles clásicos para que no se ofendan. ¿No? Son clásicos, un modelo clásico. ¿Sí? Que la única gracia que tienen es que tienen un permiso pactado por las 2 partes de circular en la franja de los 20 kilómetros de los 2 lados de la frontera. A esos choferes y a esas líneas transportistas se les conoce con el nombre de transfer. Entonces, jala este tractor la caja, la pasa del lado mexicano, la lleva al patio del transportista de México que lo va a llevar hasta el destinatario final y ahí la entrega y se regresa el camioncito. Y están todo el día, están haciendo como carrusel. Así funcionan los transfers. Entonces, obviamente son más maniobras, número 1. En segundo lugar, un riesgo. No es infrecuente la historia de terror como le dicen allá mis amigos de allá, que probablemente en este momento me están viendo algunas personas de allá de Ciudad Juárez, de Nuevo Laredo, de Reynosa, se dice, ganchó la caja equivocada. O sea, se elabora un pedimento de importación o de exportación describiendo una mercancía y tal, pero pues el de transfer va y agarra otra caja y es la que cruza. Y obviamente ahí se genera un verdadero desgarriate desde el punto de vista fiscal, administrativo, aduanero, porque puede ser que acabes físicamente exportando una mercancía completamente distinta a la que decía tu pedimento o físicamente importando mercancía que no tiene nada que ver con la de tu pedimento, ¿no? Eso es más frecuente de lo que ustedes creen. Entonces, bueno, pues uno de los beneficios que pudiera llegar a reportar los servicios transfronterizos de transporte sería eliminar eso. Y se supone que para eso se hizo la negociación en el Telecán. Pero como mencionaba yo hace un rato, no esperen que sea pronto, no es mañana. Yo creo que los señores del transfer van a tener todavía chamba un buen rato. ¿Sí? Van a seguir siendo Además, no crean ustedes que hay muchos. Es un oligopolio, ¿no? Entonces, eso yo creo que vamos a seguirlo viendo durante bastante tiempo. Muy bien, Alberto, pues esperemos pues que no sea tanto, porque sí es una situación que vendría a beneficiar mucho, pero muchísimo, sobre todo por todas las implicaciones que tiene. Y pues, Gloria, yo te quisiera preguntar, antes del COVID, estábamos con una situación de una crisis económica importante en el país, y con esta parte del COVID, pues se puede acrecentar un poco más, no solo a nivel México, sino a nivel mundial. Este tipo de tratados o esta firma que acaba de hacer México, ¿resolverá el problema de la crisis, independientemente de la crisis que trae consigo el COVID? Antes del COVID, ¿resuelve el problema de la crisis o aporta algo para resolver este problema? ¿Cómo lo ves tú? Sin duda, Francisco, no es ahora sí que la solución total, el contar con este nuevo tratado, no es la garantía de que nuestra economía vaya a salir adelante en virtud únicamente a su implementación, pero creo que sí nos ayuda muchísimo. México ya enfrentaba un escenario adverso muy, muy importante antes de la llegada de la pandemia y pues nuestro cierre formal de actividades económicas de manera tan importante, ¿no? Sin embargo, para México había un área de oportunidad muy interesante porque recuerda que Estados Unidos y China se enfrascaron en una guerra comercial y México aprovechó. Incluso México recuperó un lugar perdido como primer socio comercial de los Estados Unidos durante al menos un año,
ya nos desbancó Canadá el mes pasado, pero sin duda para México, nuestro comercio, lo que representa formalmente un 40% del PIB a nivel nacional, es sin duda una de las actividades más importantes en las que nos estamos basando para reactivar una vez que abra pues el sector económico su actividad, pues de nuevo incrementar nuestros procesos productivos y retomar las exportaciones. Sí, de alguna manera lo vemos incluso en las entrevistas, en los comentarios que hace el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y dice que una de sus grandes cartas fuertes sí es el tratado, la implementación del tratado. ¿Por qué? Porque este tratado nos habla de una mayor libertad de mercado, habla de certidumbre a la inversión. Este tratado nos permite garantizar que las reglas del juego no van a cambiar. Eso es lo que implica el TEMEC, que las reglas del juego, buenas o malas, ya están escritas y que difícilmente tendremos cambios. A mí me preocupa en este momento las próximas elecciones con Estados Unidos, donde, como ya sabemos, parece ser que Donald Trump no tiene la delantera, no tiene garantizado tener un segundo periodo de gobierno. Y ustedes dirán, Gloria, ¿a poco tú eres digamos, un poco más tendiente a que se quede Donald Trump? Pues les Todos tengo que decir sabemos que sí. les tengo que decir que opinión, con las circunstancias actuales sí, porque los demócratas tuvieron muchos puntos de contraste con el contenido del TEMEC. Como fue un triunfo para la propuesta electoral de Donald Trump, para los demócratas el TEMEC no es una gracia. Entonces, el riesgo de la llegada de un presidente demócrata a los Estados Unidos en los próximos meses nos pone un escenario bien difícil. Y la apuesta de la última visita que tuvo nuestro presidente favoreciendo la campaña de Donald Trump, todavía más. Entonces, ¿en qué nos ayuda este tratado? Pues nos da certidumbre, nos da reglas claras, nos ayuda a garantizar que la integración de nuestras cadenas de valor permanecen y van hacia una mayor integración, mayores procesos integrados de producción, y sí, de alguna manera permiten a México mantener su lugar tan importante como potencia exportadora. Somos la 11ª potencia exportadora a nivel mundial, y eso es gracias a estas cadenas integradas de valor. No podemos decirlo más. El 40% de nuestro valor agregado sobre las exportaciones estadounidenses nos da un lugar muy importante en las economías a nivel mundial. Entonces, creo que sí es una carta muy fuerte, no debe de ser la única. La reactivación económica, la generación de empleos en México, la diversificación de mercados, es uno de los temas que van a tener que trabajar mucho nuestros gobernantes, pero creo que el TEMEC sí en este momento ayuda al escenario tan adverso que presentan pues los diferentes temas difíciles que todos los países estamos observando, ¿no? Claro, claro, debe ayudar, pero también debe ayudar México con implementar medidas que ayuden al crecimiento económico y que apoyen a los empresarios, porque no hemos visto mucho apoyo por parte del gobierno al sector empresarial, aún en esta situación de pandemia. Pero bueno, ahorita platicamos de esa parte porque le quisiera preguntar a Alberto, y de la mano de este tema también, junto con la parte fiscal que vamos a platicar, tenemos cambios en materia aduanera que son muy importantes, Alberto, y que creo que es una parte medular de este tratado y que no quisiera dejar pasar por alto el que con tu experiencia nos des un pequeño resumen de estas principales modificaciones. Sí, encantado. Fíjate que todo pasa por algo, ¿no? Y en este caso la modernización del Telecán era necesaria desde muchos frentes, ¿no? Y ya alguna vez hemos hablado del tema de propiedad intelectual, lo digital, el internet, la nueva manera de hacer negocios. Pero también un tema era el aduanero. Resulta que la Organización Mundial de Comercio es el organismo que aglutina a la mayor parte de los países del mundo y que pretende ir eliminando gradualmente barreras al comercio y hacer que sea más fluido tanto el intercambio de bienes y de servicios.
Y uno de los hitos, una de las cosas más importantes que han emanado de la OMC en los últimos tiempos es algo que conocemos con el nombre de Acuerdo de Bali. Ese Acuerdo de Bali, esencialmente, si le damos lectura, y lo pueden buscar nuestros amigos así en internet como OMC Acuerdo de Bali, lo que van a encontrar es que su apuesta es por la eliminación de trámites burocráticos innecesarios en las aduanas. Porque más o menos la lógica es que detrás de un tratado de libre comercio, desde luego hay ventajas de carácter arancelario y se supone que los gobiernos externan una intención de facilitar el intercambio de bienes y de servicios. Pero en el caso concreto de los bienes tangibles, de nada sirve, por ejemplo, el desgravar arancelariamente un producto si resulta que tu aduana es un verdadero trabuco y no pasa, ¿no? Así de sencillo. Entonces la OMC lanza este Acuerdo de Bali y naturalmente todos los países que somos miembros de la organización nos hemos ido adhiriendo gradualmente al acuerdo y comprometiéndonos a tratar de hacer que nuestras aduanas sean más fluidas, menos burocráticas, con una apuesta más fuerte hacia el tema electrónico, una apuesta más fuerte al humanless, a menos personas, paperless, absolutamente ningún papel, sino que ya todo se maneje de manera electrónica o digital. Bien. Esto lo doy como contexto porque desde el punto de vista del TEMEC hay dos capítulos en donde se refleja esto de manera muy clara. El primero es en el capítulo 5. El capítulo 5 del TEMEC ahora habla ya no de un certificado de origen, sino de una certificación de origen. Y el tema no es meramente semántico. El tema tiene que ver precisamente con simplificar un poco el proceso de que un bien pueda ser objeto de trato arancelario preferencial porque se cuente con elementos para demostrar que fue producido en la región. Una de las grandes características de los tratados es que le dan beneficios a las mercancías elaboradas en la región. Existe frecuentemente la mala percepción de decir, si me vende un estadounidense, yo le puedo aplicar el tratado. No es en automático. El pensamiento completo y correcto sería, si me vende un estadounidense mercancía elaborada en Estados Unidos o en Canadá o en México, para que el cuadro estuviera completo. Se llaman bienes originarios. Entonces, en el Telecán esto por supuesto ya existía, pero existía a través de un documento que se llamaba Certificado de Origen Telecán, que tenía, empezando era un formato preestablecido y tenía campos que se tenían que llenar muy puntualmente y que en muchas ocasiones y sobre todo en nuestro país, la autoridad aduanera lo interpretaba como de guillotina. O sea, si viene mal un campo, entonces te rechazo la preferencia y entonces te quiero multar y entonces te cobro los impuestos. Ya sabes, muy al estilo como lamentablemente suelen ser las autoridades fiscales a veces, ¿no? Excesivamente formalistas. Así es. O sea, sin atención a, bueno, el bien sí será o no será originario, no sé, pero pues viene mal la dirección en el certificado, entonces los castigo, ¿no? O sea, lo que se pretende ahora es, y que ya entró en vigor y de hecho ya está aplicando, es número uno, que desaparezca el formato como tal. Ahora lo que contiene el capítulo 5 es un anexo de requisitos mínimos de certificación en donde tú los puedes acomodar como tú quieras, en el documento que tú quieras. Puede ser la factura, puede ser en un documento exprofeso por separado. De la resolución en materia aduanera del TEMEC dice en hoja en blanco, o sea, en el anverso de la factura, donde quieras. Y ya no hay un formato preestablecido. Pero te voy a pasar un dato que es muy chistoso. Si a mí me quitan de un formato preestablecido, yo me pongo contento, ¿no? Llámame libre pensador, ¿no? Pues lo que ha estado sucediendo en el ámbito aduanero es que todo el mundo quiere un formato. O sea, gente que viene a consultoría con nosotros o a tomar capacitación con nosotros, lo primero que dices, ¿ustedes nos van a dar el formato del nuevo tratado? No, la idea es que no haya formato, o sea, tú lo puedes acomodar, depende de tu sistema de facturación. No, pero sí den uno, ¿no? O sea, y pongan un instructivo. Tenemos ahí hay que romper un paradigma, ¿no? Pero esto va más allá nada más de este dato que pudiera parecer anecdótico. Resulta que también la resolución en materia aduanera del TEMEC, que es como la parte más aduanera, más práctica, más aterrizada de cómo se aplican las preferencias, tiene reglas fundamentales que dicen, por ejemplo,
esto no tiene que venir en un formato, pero si usted lo puso en un formato, no pasa nada. El anexo 1 tiene los requisitos mínimos, pero si usted le pone información de más, tampoco pasa nada. Mientras no viole lo mínimo, Claro. no pasa nada, ¿sí? Y las preguntas que nos hace la gente son muy divertidas porque son así de, pero es que mi proveedor le quiso poner 3 campos más, no, por eso me lo van a invalidar. Dice el tratado y la resolución que no. Ah, pero ¿y si es este otro campo? Cualquier adicional, no pasa nada, ¿sí me explico? Mientras no se transgreda la certeza de que la mercancía sí califica como originaria, no te debería de ocurrir nada. Como te dijera yo que la gente desconfía y todos Sí. están pensando, no, me van a castigar, me van a hacer algo. No es posible. El espíritu, tanto del Acuerdo de Bali como del capítulo 7 del TEMEC, del capítulo 5 del TEMEC es, a ver, vamos a hacer más fluido esto. Mientras se puede identificar esencialmente que la mercancía sí es originaria y que me des una breve explicación de cómo llegaste a la conclusión de que es originaria, si te equivocas en el código postal, eso no le quita lo originario al producto, ¿me explico? Perdón que te interrumpa ahí tantito, Sí, Alberto. sí, 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 Es sí. que, y es que eso pasa en nuestro país en todos los ámbitos que tú quieras mencionarlo. En el ámbito que nos ocupa desde el punto de vista de trámites con la Secretaría de Hacienda, tú lo sabes perfectamente que hay, ¿sabes qué? No hay respeto, Alberto, hay miedo. Exacto, exacto. Es una percepción de riesgo, ¿no? Así es. Es una percepción de riesgo, de temor, porque la autoridad nos ha mal acostumbrado a que le preocupan más las cosas de forma que de fondo. Sí, No te claro. preocupes por el fondo, preocúpate por la forma y pasa. Eso es algo que está desgastado y bastante presente. Y romper ese paradigma, Alberto, mira, acaba de pasar en un paréntesis sencillito con información que tenemos que presentar de socios o accionistas a la autoridad. Y todo el mundo, igual como tú lo mencionas, por eso lo traigo a colación. Oye, ¿qué formato le vamos a presentar a la Secretaría de Hacienda? En Internet te encontrabas gente que decía, aquí está el formato, cuando no hay formato, Alberto. No Igual. había formato. Lo podías presentar ahí mismo describiendo quién era tu socio y su RFC. Pero quise interrumpirte porque es un paradigma tremendo que la autoridad ha sido la culpable de que lo vivamos de esa manera, Alberto. Y yo creo que esta es una oportunidad y es un punto interesante que tal vez incluso hasta podríamos haber vinculado con el área, la pregunta 2 que me hiciste, ¿no? Esa de, Sí, sí, sí. oye, ¿nos va a beneficiar o perjudicar? Bueno, a ver, si lo ves desde esta óptica y de que este tratado está alineado a prácticas internacionales que emanan de la OMC y que por lo tanto deben de ser la tendencia del comercio internacional, como es el evitar este tipo de formalismos y burocracia dentro de las aduanas, yo creo que nos va a beneficiar, Claro. porque con una curva de aprendizaje, naturalmente, con la desconfianza de vida, pero yo creo que en un tiempo vamos a estar hablando de mayor flexibilidad en el pensamiento de la autoridad en este tema, porque el tratado lo obliga y porque si llegara a casos extremos incluso puede generar una controversia entre los 3 países. De hecho, el capítulo 7 establece, por ejemplo, que se crea un comité trinacional para establecer procedimientos aduaneros conjuntos. Okay. Lo que yo veo aquí es enorme, porque lo que estoy viendo es que este ya no es un tratado de libre comercio de la manera tradicional como lo entendíamos, en donde, bueno, ok, nos vamos a dar facilidades y tal, sino que aquí ya vamos a empezar a homologar procedimientos aduaneros en los 3 países. Y no es un tema menor porque la orientación, por ejemplo, de la autoridad aduanera estadounidense es más hacia la seguridad. Por favor, escucha lo que acabo de decir, porque esto parece una pequeña coincidencia con la noticia que acabamos de tener de la militarización de las aduanas. Ujú, ujú, ujú. Correcto. De hecho, yo en algún momento se lo llegué a mencionar a Gloria, le dije, yo creo que esto es consecuencia, no causa. Y que seguramente pues, está de la mano también de este tema de la homologación de procedimientos.
¿no? Puede ser, o sea, la gente lo toma así como, ah, sorpresa, yo creo que era algo que se veía venir. Te voy a decir que escribí por ahí un paper para una ponencia para el Congreso Internacional de la Facultad de Contaduría y Administración, y una de las conclusiones a las que llegaba en ese documento era, o ellos se hacen como nosotros o nosotros como ellos en aduanas. Claro. Porque esa es la única manera de impulsar verdaderamente un intercambio activo. ¿Sí? O ellos aprenden nuestras mañas de cómo trabajamos en aduana o nosotros las de ellos, ¿no? Y yo creo que va a salir un híbrido y va a ser muy divertido. Ese híbrido va a ser muy interesante, ¿no? Entonces, la verdad es que sí veo una intención dentro del cuerpo del tratado de mayor flujo, una certificación de origen más amable. Veo el compromiso por parte de los 3 países de creación de procedimientos estándares, lo que da certeza, porque entonces eso quiere decir que ya no está sujeto a los caprichos o a las veleidades de la autoridad de cada país, porque ojo, aquí hablamos muy mal de nuestras autoridades, pero yo quiero que también veas cómo es un proceso de importación en Estados Unidos de frutas y verduras y todo eso. Bueno, pues se ha llegado a crear una raza de especialistas para batallar con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ¿eh? Porque allá todo lo que le suene a la más ligera sospecha de amenaza de una plaga, no, bueno, es el fin del mundo. También son muy burocráticos, son súper burocráticos en ese sentido. Entonces yo creo que el tratado eventualmente nos va a hacer que sí mejoremos los 3 países en nuestra forma de operar aduanalmente. Un dato importante, fíjate, nada más, para no ampliarme demasiado. ¿Sabías tú que de los 3 países, el único que tiene ventanilla digital para el procesamiento electrónico de la información aduanera es México? No te lo hubiera creído. Así es. O sea, en Estados Unidos hasta hace no mucho tiempo y en Canadá hasta hace no mucho tiempo todavía se seguían llenando los formatos de importación y exportación a mano. Y México fue pionero en la creación de la ventanilla digital y transmisión electrónica de información aduanera. Y de hecho el capítulo 7 del TEMEC menciona que los 3 países van a adoptar procedimientos estándares en transmisión de información. Y eso es una gran cosa, porque incluso es una recomendación de la Organización de las Naciones Unidas por un tema de seguridad. Imagínate que lleguemos verdaderamente a un mañana, no muy lejano, te estoy hablando de un horizonte de término medio, ¿no? 3 a 5 años, en donde la información que yo transmita en las aduanas mexicanas pueda ser utilizada en las aduanas estadounidenses para importar. O sea, yo exporto desde aquí, transmito información y ellos utilizan la misma información en una ventanilla digital allá. Interesantísimo. No, las implicaciones para temas como lavado de dinero, seguridad nacional, son enormes, ¿no? Entonces podríamos, y de hecho lo menciona específicamente el capítulo 7 del tratado, que para allá vamos, ¿eh? Muy interesante toda esta parte, Alberto. Y desde esta perspectiva, con la segunda pregunta que te quería hacer es, ¿ves algún beneficio fiscal derivado de este tratado? Porque pues en principio pensaríamos que no tiene efectos tributarios, que ya de suyo, pues no es tan cierto, porque la materia de comercio exterior es materia tributaria. Es correcto, es correcto. Pero, ¿vislumbras algún beneficio fiscal? Bueno, yo creo que hay varias cosas. La primera, pues sí, evidentemente la naturaleza de un tratado de libre comercio en inicio es arancelaria. Es decir, lo que podemos adelantarle a todos nuestros amigos es que los sectores que ya estaban desgravados en el pago de los aranceles permanecen desgravados porque realmente, y como decía Gloria, este no fue un tratado para negociar aranceles, este fue un tratado para negociar reglas de origen, posiciones políticas, tratar de regresar la manufactura hacia Estados Unidos. O sea, el tema sobre la mesa no era volver a cobrar impuestos, digamos, en términos generales. Prevalecen los beneficios en materia de derechos, como el derecho de trámite aduanero, pasó íntegro, tal cual, así como está en el Telecán, pasa al TEMEC. No se paga DTA por las operaciones que se realizan al amparo del TEMEC, como no se pagaba al amparo del Telecán. E incluso se amplía la gama de operaciones para ciertas operaciones muy específicas de confección, en donde también les dan el beneficio de que cuando tienen algo que se llama certificado de elegibilidad, también los exentan del pago del derecho. Pero ese sería, digamos, nada más el aspecto puramente de intercambio de bienes tangibles. Quiero mencionar que las repercusiones del TEMEC alcanzan también
a el comportamiento fiscal del comercio digital, porque hay un capítulo dedicado a comercio digital dentro del TEMEC, que por supuesto no existía en el Telecán, porque pues los que escribían en el Telecán no era Julio Verne, no podrían adelantarse al futuro, ¿no? Y en el 94, pues la verdad, el comercio digital era sumamente incipiente, ¿no? Yo me acuerdo que todavía en aquel entonces yo bajaba información de internet conectándome pues por teléfono, ¿no? A la red. Y iba bajando la foto, ¿no? Ya mero está completa, ya se alcanza a ver. Espérate tantito. Y en ese momento tu mamá descolgaba el teléfono, ¿no? ¡Mamá! ¿No? Sí. Entonces, tú ya tenías ahí la centerfold, ¿no? De Playboy, de la alta resolución, y ya casi estaba la chava, y ¡pum! Te cortaban ahí la imagen. No lo podíamos vislumbrar en aquel entonces. Entonces se incluye un capítulo que habla de cómo va a ser el abordaje para grabar productos digitales. Y entonces esto naturalmente va a producir una colisión entre tres aspectos desde mi punto de vista. Uno, el propio tratado. Dos, las reformas legislativas que implementó México, sobre todo en ley del IVA. Así es. Y que eso está íntimamente relacionado con tres, las directrices internacionales dictadas por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para tratar de, aunque sea tímidamente, combatir la erosión de la base gravable por estos intercambios de bienes digitales que tienen un volumen enorme en el mundo, pero que dada su propia naturaleza tecnológica, el concepto de fijar un lugar de residencia fiscal o un establecimiento permanente es terriblemente complicado, ¿no? Totalmente. Y que ustedes saben que también hay ejemplos paradigmáticos de erosión de base gravable, ¿no? Y tienes un Facebook que resulta que es la empresa más californiana que puede existir en el mundo, pero pues su dirección fiscal está en Irlanda, ¿no? O sea, así es. ¿no? O un Uber que su domicilio fiscal está en Holanda, ¿no? Entonces. Airbnb, ¿no? Airbnb o en Holanda también. También en Holanda, así es. Entonces, creo que también hay un punto, el estudiar el TEMEC desde el punto de vista fiscal no debe de quedarse exclusivamente con el tema arancelario, sino las repercusiones en el comercio digital y las directrices que se marcan al respecto, ¿no? Que de entrada la intención es no vamos a gravar el comercio digital, pero esto no puede ir en contra de las disposiciones que estén alineadas con lo que los organismos internacionales establecen en la materia, ¿no? Muy bien, pues también esta parte la tenemos que vislumbrar a la luz de las reformas en IVA y en relación al plan BEPS, para estar atentos a esa parte también. Es correcto. Y Gloria, pues derivado de la entrada en vigor de este tratado, y desde antes de que entrara en vigor, cuando se firma, por allá en noviembre del 2018, tuvo que haber modificaciones a diversos ordenamientos legales en México. ¿Qué nos puedes comentar acerca de estas leyes que se tienen que modificar o ya fueron modificadas en materia, para efecto, de su adecuación con este tratado? No te escuchamos. Claro que sí, adelante. Para garantizar el correcto cumplimiento y la implementación de los tratados internacionales, en este caso de los tratados de libre comercio, pues normalmente un país tiene que hacer la tarea previa de revisar qué parte de su derecho positivo, su sistema jurídico vigente, presenta alguna inconsistencia frente a las nuevas obligaciones que se pactan dentro del cuerpo de los tratados. De esta manera, cuando México renegocia el Telecán, culmina ahora sí que en un nuevo tratado como es el TEMEC, al incorporar nuevos tópicos, nuevos temas, se hace necesario que las normas jurídicas internas en los tres países se tengan que ajustar para darle cumplimiento y para respetar el contenido del propio tratado. Esto, bueno, es un poquito controversial porque sabemos que Estados Unidos tiene una visión muy diferente en cuanto a la jerarquía de los tratados y de su norma interna,
ya no lo dejó ver con la aplicación de la sección 232 en el tema de la controversia del acero y del aluminio, pero México tradicionalmente y precisamente por su adhesión a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, respeta los principios del derecho internacional público. Y aquí encontramos uno muy importante, y precisamente en el artículo 27 de la Convención de Viena lo dice: el derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá justificar el incumplimiento de un tratado a la luz de su norma interna. Es por eso que México hizo su tarea, lo hizo correctamente y modificó diversos ordenamientos para dar pues mayor fuerza al cumplimiento de los nuevos capítulos del tratado y de su contenido. Y así tenemos modificaciones al contenido de algunas leyes y algunas nuevas. Vamos a ver cuáles son. En particular, hay reformas al Código Penal Federal sobre delitos contra la propiedad intelectual. Es un tema que tiene mucho que ver con la persecución de, pues sobre todo, el combate a la piratería, multas, pena incluso de prisión para el tema de la decodificación de señal de televisión por cable o incluso para la distribución y venta de contenidos. Y también habla de sanciones por acceso ilegal de contenidos digitales. Es un tema difícil porque estamos hablando de una nueva era digital donde toda la información se está obteniendo a través de estos medios y pues para México ha implicado el endurecer los castigos o las sanciones para quienes no respeten pues precisamente las reglas del juego. Hay reformas también a la Ley Federal de Derechos de Autor, ahí para temas de canciones, de libros, de audiolibros, creación audiovisual. Y aquí el tema es precisamente fortalecer el desarrollo de estos contenidos para México, que es un país que tradicionalmente no es muy partícipe de este mercado. Estados Unidos sí lo es y pretende que se le proteja este tema de derechos de autor. Hay nuevas leyes, hay una nueva ley de infraestructura de la calidad que sustituye a la anterior Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Aquí lo que buscamos un poquito es impulsar la competitividad y sobre todo establecer que se cumplan estándares globales. Nuestra tendencia en materia de integración económica y obviamente en materia de competitividad es hacia la región de Norteamérica. Y por lo tanto lo que estamos buscando es eliminar las barreras que impliquen que la no armonización de este tipo de compatibilidad que deberíamos de tener en materia de calidad y de infraestructura para la competitividad, pues pudiera ir en detrimento al intercambio comercial. Y por eso buscamos establecer un estándar común. Y esta ley lo que busca es llevar precisamente toda la norma o la regulación a este tema de la calidad hacia un estándar internacional. Tenemos también una nueva ley federal sobre protección a la propiedad intelectual que tiene un aspecto renovado para dar cumplimiento al capitulado del TEMEC, precisamente en el sentido de la protección a tema de patentes, el tema farmacéutico, que fue un tema muy sensible en la renegociación y culminación de este nuevo tratado, y un acuerdo en materia ambiental. Este acuerdo, ya no propiamente una ley, pero sí un acuerdo que busca establecer algún mecanismo más fortalecido de cooperación para combatir temas relacionados con la emisión por parte de los sectores industriales, el tema de la contaminación, todo lo que compete a los aspectos ambientales transfronterizos entre México sobre todo y Estados Unidos, formando un consejo que permita interactuar entre los especialistas y los expertos en materia ambiental de los dos países, en este caso entre México y Estados Unidos, que es lo que más nos interesa en este aspecto ambiental, y fortalecer el uso de fuentes de energía limpias, las famosas fuentes de energía que son renovables, y pues de alguna manera integrar más nuestra industria hacia el fortalecimiento en el respeto de las normas ambientales del ámbito internacional. Aquí quien ganó fue México, porque sabemos que Estados Unidos se había separado de sus compromisos internacionales en materia de protección al medio ambiente, y con esto de alguna manera recuperamos ese compromiso de Estados Unidos
para pues observar un poquito más las reglas de carácter internacional para este tópico que es tan importante hoy en día para el planeta. Tenemos también una nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación, que no tiene tanto que ver con la implementación del TEMEC, si lo vemos desde el punto de vista práctico, es una incorporación a un compromiso en la renovación y en la actualización de nuestra ley de los aranceles, la ley de los aranceles de importación y exportación, debido a la implementación de la sexta enmienda al sistema armonizado, y que ya llevábamos un retraso importante, pero que de alguna manera coincide con la publicación el 1 de julio, tanto de las modificaciones a estas leyes como de las nuevas leyes, y crean un ambiente muy importante de renovación del sistema jurídico mexicano para dar cumplimiento a estos compromisos de orden internacional, como lo representa el propio TEMEC. Muy bien. Bueno, yo no quisiera, pero voy a hacer 2 preguntas más, si me lo permiten. Yo quisiera hacerles muchísimas más, pero el tiempo ya no me da para mucho. Quisiera terminar con 2 preguntas. Una, Gloria, en el sentido de lo que se escucha por ahí en los medios, o se escuchó en los medios en relación a que ya no vamos a, ya al estar comprometidos con el TEMEC, ya no podremos comprometernos con algún tratado con algún otro país, ejemplo, China. ¿Nos puedes platicar algo de esta parte, por favor? Claro que sí. Aquí hay un tema que es muy importante aclarar. No existe una cláusula que nos prohíba negociar tratados con China ni con cualquier otra economía que tenga una condición que no sea de mercado. Sabemos que además de China, por ahí está Rusia, está Bielorrusia, está Corea del Norte, Cuba, pero el tema aquí importante es el condicionamiento. Existe un artículo que es el artículo 32.10 dentro del TEMEC, que establece la obligación de dar aviso a las partes, Estados Unidos y a Canadá en su caso, para México, si es nuestro interés iniciar la negociación de un tratado de libre comercio con una economía que no sea de mercado, para que las partes puedan tomar una decisión sobre el impacto que tendría esa negociación e implementación de un tratado comercial con una economía de esta naturaleza. Es claramente una cláusula en la que se condiciona a los miembros de este tratado a no negociar con el mayor país que en ese momento está representando competencia para los Estados Unidos, que es China. Pero no existe una prohibición expresa, existe un condicionamiento de dar aviso, y en todo caso las partes del tratado podrán denunciar y concluir su participación en el tratado si así lo consideran. Pero quiero ser muy clara en esto: en cualquier momento Estados Unidos, por cualquier otro motivo o causa, podría denunciar el TEMEC, es decir, retirarse del mismo. Entonces, esta es una cláusula que lo que viene es a recordar pues la insistencia de Estados Unidos de garantizar el compromiso de integración norteamericana, donde China no tenga cabida, ¿no? Ahí no estamos muy de acuerdo, Gloria y yo. Yo digo que es así como cuando Y te iba a preguntar, dices en casa, qué opinabas. es como cuando dices en casa, ¿no? Puedo ir con mis amigos y te dicen, pues si quieres. Algo así. O sea, no hay una prohibición expresa, el tratado no dice China, pero tú sabes a lo que te atienes, ¿no? O sea, Francisco, hay que hacer notar, México ya tenía un tratado muy particular, uno de estos tratados añejos de 1975, de julio de 1975 con China. No es un tratado de libre comercio, pero sí habla de temas comerciales. Nadie lo conocía hasta, fíjate, se conoció en 2007, cuando fue invocado por el gobierno a partir de la implementación de los cambios en materia de cuotas compensatorias que hizo México, cuando China ingresó a la Organización Mundial de Comercio. Entonces, sí tenemos un compromiso y una cercanía con China, y esta no se pierde. De hecho, tenemos recientemente una gran colaboración en el tema de apoyos para todo este equipo que necesitamos para combatir pues la crisis que enfrentamos en la pandemia de COVID-19, y donde China ha sido un gran amigo de México
proveyendo este tipo de insumos de salud. Entonces, la relación con China se mantiene. La única advertencia, diría yo, es donde Estados Unidos claramente incorporó una cláusula en la que te advierto, si te atreves a negociar un tratado, yo podría denunciar este tratado y apartarme de nuestra relación comercial. No creo que lo acepte Estados Unidos, si inmediatamente va a tomar represalias, ¿no? Pero bueno, es un buen punto entender que expresamente no está establecido así, pero a lo mejor, como dice Alberto, está implícito el riesgo, vamos a llamarle así, el riesgo. Y para cerrar, Alberto, también hablando así de tabús y de situaciones que se escuchan en los medios, ¿será cierto que ahora Estados Unidos y Canadá van a tener injerencia en nuestra política cambiaria? ¿Cómo lo ves? No, a ver, no, sí, lo dice, el tratado lo dice. Ahora sí. Resulta que dentro de las disposiciones finales del tratado hay un capítulo que se llama política macroeconómica. Y los 3 países van a tener injerencia en los 3 países en materia cambiaria y macroeconómica. Ah, caramba. Sí, tal cual, y lo dice la letra, o sea, se crea un comité trinacional. La característica, no sé si ya te diste cuenta que en muchas de mis respuestas he mencionado comités trinacionales. Sí. Este tratado está lleno tiene comititis aguditis, o sea, para cada tema importante se crea un comité. Y de hecho, pues de las grandes noticias fue la creación y la designación de todos los panelistas que van a estar al frente de estos comités, que eso es algo que ya se puede consultar en la página creado por el gobierno mexicano para el TEMEC. Hay una página muy buena, ¿no? Que lo único que tienen que hacer nuestros amigos es en su buscador, así en Google, tienen que escribir T-MEC y el primer resultado que sea de GovMX, esa es la página. Ahí viene toda la información, ahí pueden bajar el tratado completo, pueden bajar las reglamentaciones uniformes, vienen unos boletines muy didácticos de la Secretaría de Economía que está bien, echarles una mirada, y viene lo de los panelistas, porque se crean comités para todo, y resulta que va a haber uno en particular en donde los 3 países tenemos la obligación de pasarnos informes acerca de reservas internacionales, de las políticas macroeconómicas que estamos adoptando, porque lo que se busca es blindar a la región. Tiene una doble intención. Por un lado es que ninguno de los 3 países vaya a caer en la tentación de efectos devaluatorios artificiales para fortalecer su posición competitiva de manera inequitativa, ¿sí? Pero también tiene por otro lado el de que, como les decía yo hace rato, viéndolo como bloque, los 3 países somos la segunda economía mundial. Entonces se trata de tomar decisiones conjuntas. Evidentemente, si hay alguien por ahí que es amante del concepto tradicional de la soberanía a ultranza, este es el momento en donde se pueden volver en la bandera de México y aventarse desde el castillo de Chapultepec, o sea, porque les va a dar algo. Cuando entiendan esto, a las personas que son nacionalistas a ultranza les va a dar algo. Pero yo te tengo que decir una cosa, el mundo actual, y esto se hace más evidente en la medida que los tratados nos van rodeando en distintas materias, porque no nada más tenemos tratados de libre comercio, tenemos tratados en materia de extradición, tenemos tratados en materia de aguas internacionales, tenemos tratados como en este caso de doble tributación, libre comercio, además. Mientras más tratados firma un país, más accede a un plano de cosoberanía. Yo le llamo cosoberanía, y le llamo cosoberanía tomando una idea de un profesor de la Universidad de Kansas que se llama Rash Bala, que dice que el derecho internacional público se caracteriza por eso, que la concepción tradicional de soberanía es yo hago lo que me dé la gana en mis fronteras y nadie me puede decir absolutamente nada. Probablemente hoy en día, tal vez lo tenga Corea del Norte. Tal vez. Tal vez, y porque aún así sabemos que sobre Corea del Norte sí hay influencia tanto de China como de Estados Unidos. Claro. Pero digamos, los países como México, y más cuando suscribimos este tipo de instrumentos económicos, naturalmente tenemos que ceder un poco. Es como sujetarnos a cualquier otro contrato. Cuando tú celebras un contrato de lo que quieras,
de arrendamiento, de compra-venta. Tú cedes un poco de tu libertad, porque hay cosas que puedes o que no puedes hacer a la luz del contrato y tienes obligaciones que antes no tenías. Bueno, pues a mí no me escandaliza que una de esas obligaciones sea el estar haciendo política conjunta de carácter macroeconómico con Estados Unidos y Canadá. Sirve que aprendemos un poco. Bueno, no, ojalá y de los canadienses, ¿no? Porque pues sí, de los estadounidenses, la verdad, no hay que aprenderles mucho. De los canadienses, más bien. Seamos claros, ellos son los responsables de la crisis económica más terrible que hemos vivido por precisamente un desorden en sus finanzas, por un procedimiento completamente corrupto que fue el que se vio con la crisis inmobiliaria de 2009. Sí, claro. Entonces, si le hemos de aprender a alguien, ojalá le aprendamos a los canadienses, porque los estadounidenses no hay que aprenderles nada, al contrario, también hay que andarles cuidando las manitas, son terribles allá, o sea, son de los países más corruptos en materia financiera que existen en el planeta, ¿eh? O sea. Hay que aprender a no ser así entonces, a buscar otra alternativa. Los canadienses, ¿cuándo has oído que hay una revolución en Canadá? No, me estaba tratando de ver en ese espejo, ¿no? Más que nada. Pero sí, bueno, claro. Gloria, a manera de cierre, de conclusión, que para los dos, y les voy a dar el espacio para que ustedes puedan contestarme, qué ventaja, no ventaja, sino qué es lo que debe esperar el empresario mexicano de este tratado y como conclusión al tema, ¿en qué debe prepararse, Gloria, de manera concreta? ¿Cómo lo ves? Claro que sí. El empresario mexicano lo que tiene que esperar ahora a partir de la implementación de TEMEC son reglas muy claras, es una seguridad sobre un cambio que transforme nuestros procesos productivos, que garantice este encadenamiento productivo que ya tenemos desarrollado a lo largo de estos últimos 26 años y que permitiría a nuestros grupos empresariales aprovechar las ventajas que nos proporciona el tener o ser parte de un bloque comercial tan importante como lo es el TEMEC. Yo creo que el empresario mexicano tiene un área de oportunidad tremenda, un acceso a un mercado de consumo increíble que son los Estados Unidos, que como lo hicimos antes con Telecán, podemos ser el gran ganador del tratado. México puede ser ese gran ganador, porque ya tiene reglas claras y tiene certidumbre sobre los negocios con nuestros socios comerciales. México tiene que jugar también un papel muy importante en la diversificación de sus mercados. Tiene otros tratados que el empresario tiene que aprovechar. El empresario tiene que buscar otras alternativas de destino a sus exportaciones y obviamente esto tiene que ir de la mano con el apoyo gubernamental, la difusión de la información y pues la implementación de todo tipo de conferencias que vayan más allá del TEMEC. Hemos visto un trabajo fantástico de la Secretaría de Economía para promover el TEMEC, que nunca existió para promover los demás tratados con los que México tiene acceso a mercados importantísimos. El propio TIPAD que mencionaba Alberto. Creo que ese es el área de oportunidad que tiene el empresario mexicano, saber que tiene un nuevo tratado renovado que va a poder utilizar a su favor y que las pymes están consideradas para ser incorporadas en los beneficios que arroje el tratado. Creo que ahí es muy importante hacer hincapié en que sí existe una intención por los tres países de hacer una integración de las pymes a todo el proceso productivo integrado. Muy bien, Gloria. Alberto, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que agregando a lo que ya nos hizo favor de compartirnos Gloria, apuntaría también y destacaría el tema de que este tratado tiene un capítulo dedicado a las pymes. Es algo muy notorio, o sea, el Telecán, aunque no lo dice expresamente, parecía diseñado para las grandes empresas, ¿no? Y aquí tenemos un capítulo de pymes que tiene tanto la creación trinacional de incubadoras y aceleradoras de negocios, que tiene el compromiso también de establecer sitios web dedicados para los empresarios pymes, para explotar las ventajas del tratado, que expresa también el hecho de crear un programa. Los tres países van a negociar un programa de admisión temporal de personas de negocios, siempre que se demuestre que van a buscar negocio para las pymes. Entonces yo creo que lo primero es informarse, y retomo lo que dice Gloria, y hay que capacitarse.
y no ver esto como algo ajeno. Lamentablemente en nuestro país muchas veces vemos estos tratados internacionales como algo pues, para los grandotes, para los empresarios muy poderosos. Es incorrecto, ¿eh? Y la verdad es que se pueden buscar ventajas aún para pequeñas empresas muy pequeñitas. Y yo creo que es lo que tiene que hacer el empresario. Tú sabes bien la máxima demasiado sobada de la información es poder. Pues hay que informarnos y tenemos que ver qué tiene, qué no tiene, de qué me puedo agarrar, cuáles son los beneficios que me puede dar y explotarlos, ¿no? Pues muy bien, antes de despedir yo el programa, quisiera agradecerles. Gloria, muchísimas gracias por la participación, por tu tiempo, por tu espacio, como siempre, agradecido de tus conocimientos. Muchas gracias. No, hombre, es un placer, Francisco. Nuestro agradecimiento siempre a GBA por tomarnos siempre en consideración para este tipo de grandes eventos. Una gran felicitación siempre por tus entrevistas que son tan interesantes y estamos a sus órdenes. Alberto, muchísimas gracias también. La verdad es que ha sido maravilloso escucharte también. Muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio que nos dedicas. Sabemos que son muy ocupados. Muchísimas gracias, Alberto, también. Al contrario, muchas gracias a ti, Francisco, a todo el equipo GBA, por supuesto, por el honor que nos hacen de considerarnos, de tenernos en cuenta. Y pues también agradecimiento a todos los que nos han acompañado en la transmisión del día de hoy. Muchas gracias a todos. Claro, muy bien, pues les mando un abrazo a la distancia a ambos. Igualmente. Amigos, pues como habrán visto, un tema bastante interesante. Nos queda mucho por estudiar, mucho que analizar. Estaremos en contacto con Gloria, con Alberto, porque parece que vamos a tener en GBA participación por parte de ellos en programas, en seminarios, en algún diplomado, lo cual agradecemos de antemano y los esperamos con mucho gusto. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado, que tengan buena tarde, cuídense mucho. Y hasta la próxima con un programa más de los mejores fiscalistas de México. Buenas tardes y gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.